El tablero político se mueve muy intensamente y más en este momento que falta muy poco tiempo para el cierre de listas para las PASO, para la presentación de la lista. Así que por una parte está el Frente para la Victoria con indefiniciones, por otra parte, bueno, Manes es candidato o no, desmentido en las últimas horas por el ministro Bullrich. Por otra parte, bueno, está Massa que juega y ahí puede haber una movida significativa también porque podría llegar a haber un acuerdo y articular con Martín Lustó en la capital federal. Jorge Giacobbe, gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, ¿le interesa todo esto al electorado, Jorge, realmente? Porque es tanto lo que se mueve y que va y que viene. Sí. ¿Le interesa? Mira, hay un electorado que está mucho más evolucionado que hace 20 o 30 años atrás. Esto es lo primero que hay que comprender. Que le interesa más la política que la suerte de los partidos y que la suerte de los candidatos, que son cosas que la gente empieza a disociar mucho mejor que la clase dirigente, ¿no? Incluso que el análisis de la política. Hay en ese sentido dos climas muy diferentes, que es muy interesante estudiarlos y estudiar la brecha que hay entre ellos, que es el clima del yogur de la política, de la rosca de la política, lo que el PRO llama el círculo rojo, y el clima de la opinión pública. Hacia adentro del círculo rojo lo que sucede es la paranoia de siempre, ¿no? Todos creen que si uno se candidatea o no se candidatea, se acaba el mundo o empieza una nueva historia. Entonces se cantan con un 4, van a baraja, quiero retruco. Se hacen zancadillas y se dicen y van y vienen y se sacan fotos y van o no van a las reuniones. Y lo toman con un nivel de alarma y de pasión que es llamativo. En la opinión pública sucede otra cosa, que es que la gente tiene una decisión tomada en términos genéricos. Ahora te explico cómo es. Pero respecto de la suerte de los candidatos y de los partidos, adopta una actitud mucho más tranquila, digamos, ¿no? Incluso respecto de cuál es la realidad nacional, cuál es la realidad económica y social que le toca vivir. Hay una sociedad argentina que administra sus ansiedades de una manera mucho más adulta que hace 20 o 30 años atrás. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Pero digo, para marcar claramente la diferencia, ¿no? Hay una opinión pública que está bastante más adulta y hay todavía una rosca de la política que es todavía muy infantil para transitar este tipo de cosas. En términos genéricos te decía yo que me parece que va a ser el punto más importante de la elección. Los números nos indican que el 48-50% de la opinión pública quiere que Cambiemos gane las elecciones. 48-50 a nivel nacional, que no es diferente en la provincia de Buenos Aires, está cerca de ese promedio, y que tampoco es muy diferente en el conurbano. Y hay un 30 o 33%, depende del mes, que quiere que Cambiemos pierda las elecciones. Muy bien, ahora esos dos públicos van a tener a mi criterio comportamientos diferentes. El 30 o 33% que quiere que Cambiemos pierda las elecciones, yo creo que se va a broquelar detrás de la opción más filosa contra Cambiemos, que todavía es el kirchnerismo. Y el 48-50% que quiere que Cambiemos gane, puede adoptar dos estrategias o dos actitudes diferentes. Si el candidato es bueno, se van a acercar más a ese techo, ¿no? La gente los va a ir a votar. Y si el candidato no los convence, puede apelar a terceras, cuartas, quintas opciones como manera de decir, yo quiero que ganes, pero no me da para votarte, tampoco te voy a jugar en contra. Y se abstrae de la pelea principal, del par de opuestos entre Cambiemos y el kirchnerismo, y entonces puede fugarse a terceras opciones. Ese mapa mental que conformó la opinión pública está muy estable desde que Cambiemos se sentó, te diría, desde hace 1 año y medio. Eso no está cambiando. Ahora, ¿por qué? Hay un nivel de apoyo sobre el gobierno que oscila el 50%. Que es alto. Es muy alto. Sí, sí. Es muy alto. Que es congruente con el 50% de la opinión pública argentina que tiene imagen positiva de Macri. Y el otro 30% es congruente con el 30% que tiene imagen positiva de Cristina. ¿Por qué hay una opinión pública que después de 1 año de comerse 40% de inflación y este año que se prepara para 20 o 25 sigue sosteniéndole la mano al presidente? Bueno, hay una sociedad que acompaña las decisiones que tomó. Y esto le cabe a Macri y le cabe también a Cristina, ¿no? Acordémonos que Cristina ganó con el 54% del 2011, a los 6 meses tocó el dólar, la gente fue a comprar dólar,
Después dijo voy a reformar la Constitución para ser recontra la requeta reelecta y la gente apoyó la Constitución y ella gobernó 3 años en el fastidio social y nadie le pidió que se vaya. Es decir, hay una sociedad argentina que cuando firma un contrato lo cumple. Hay una parte de la política que todavía sueña o que todavía tiene miedos viejos respecto de que si hay mucha inflación o si se descalabra la economía, el presidente se va en helicóptero y pasan cosas que ya no pasan hace muchos años, ¿no? Esto me parece importante para verlo. Entonces, en términos genéricos, la situación es esa. En comparación con el resto de la política, Macri todavía parece más presentable. No hay una opinión pública que crea que es Winston Churchill. Hay una opinión pública que cree que en comparación con las momias de la vieja política argentina es mejor. Seguro. Exactamente. Cuando lo empezamos a medir en términos de candidatos, el escenario cambia un poco. Una fórmula conformada entre Esteban Bullrich y Facundo Manes, hipotéticamente, en la provincia de Buenos Aires, nos dio el mes pasado 38 puntos electorales. En la provincia de Buenos Aires. Hay una diferencia enorme entre el 50 y el 38, ¿no? Hay 12 puntos que todavía pueden desarrollar si hacen una buena campaña o que no los pueden conseguir si tienen una campaña mala. Daniel Scioli mide 25 puntos en la provincia de Buenos Aires. Daniel Scioli con Verónica Magario. A pesar de todo. A pesar de todo. Esa medición cerró 2 días antes del escándalo con su novia, digamos, respecto al embarazo de su novia, hecho que yo no creo que modifique grandemente las cosas, porque la imagen de Scioli ya está jugada, ¿no? No hay nada para construir, no hay nada para seducir. Lo que tiene, lo tiene, y lo que no tiene, no lo va a acompañar nunca. A eso le sigue una fórmula entre Margarita Stolbizer y Sergio Massa, que oscila los 12 o 15 puntos electorales en la provincia de Buenos Aires. Claramente digo, estos no son los números que tienen mis colegas respecto al fenómeno Massa. Y después hay unos 6 o 7... Más o menos, perdona Jorge, más o menos. Yo tengo mucho menos. Menos. Hay colegas míos que dicen que Sergio Massa tiene 60% de imagen positiva en la provincia de Buenos Aires. Nosotros no solo no lo vemos ahora, sino que no lo hemos visto nunca. Nunca. Ni cuando Massa ganó las elecciones del 2013. Y también dicen que tiene 38 puntos de intención de voto en la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos 12 o 15. Seguido a eso, 38, 25, 15... hay un Florencio Randazzo con Julián Domínguez que puede sumar hoy 6 o 7 puntos. Que da la casualidad que si los sumás a los 25 de Daniel Scioli, conforman los 30 o 33 que tendría Cristina si se presentara ella en la provincia de Buenos Aires. Cristina sumaría 33 si se presenta su segunda marca, que es Daniel Scioli, alcanzaría 25. ¿No? Y ahí está conformado el espectro de lo político. De una opinión pública que insisto, está empezando a evaluar candidatos, pero me parece que tiene una postura más firme respecto al genérico, de qué quiere hacer con el gobierno y qué quiere hacer con la oposición. Hay una opinión pública que está esperando más una oposición renovada y que dé signos de un mayor nivel de normalidad que adhiriéndose a la que hay, ¿no? Vos sabés, Jorge, que me dejaste pensando en algo, ¿no? La madurez ciudadana contra infantil. Utilizaste un término que lo tomo, infantil por parte de la familia, vamos a llamarle política. ¿No? En esto. Claro. Ahora, qué disociación que hay ahí, ¿no? Enorme, es enorme. Nosotros con mi equipo en la consultora, sobre todo con el equipo de psicólogos, hacemos un juego, un ejercicio lúdico que es tratar de dilucidar cuál es la edad que tiene la sociedad argentina. ¿Qué edad tiene la sociedad argentina? Interesante. Y a mí me gusta dividir la cantidad de años de democracia continua por 2. Y eso nos daría una sociedad argentina que tiene una edad de aproximadamente 17 años. Que está en un momento vital que es bastante parecido a lo que vemos, ¿no? Que se empieza a dar cuenta que papá no puede con todo, el Estado, que te tenés que forjar un futuro y que lo tenés que hacer vos, que te tenés que preparar para eso, que a veces te tenés que ajustar el presente para lo que viene, que tenés que elegir a qué te vas a dedicar y que en algún momento tenés que cortar los lazos. O sea, no tanto paternalismo presidencialista, diríamos, ¿no? Exactamente. Si quisiéramos hacer lo mismo con la clase política argentina, ¿por cuánto lo tendríamos que dividir? No habría que dividirlo por 3, por 4, por 5 y nos daría quizá una clase política argentina con 6 o 7 años de edad, ¿no? Hay una sociedad argentina que es impresionante cuánto evolucionó en esto de la cantidad de años de democracia continuada. Y si lo vemos con otros países,
Estados Unidos, por ejemplo, sería una sociedad con 100 años, mucho más aplacada, mucho más sabia, que cuando elige un presidente como Trump, no es que si el presidente se vuelve loco, todos se vuelven locos abajo, sino que el sistema lo para. Funcionan las instituciones. Funcionan las ¿no? instituciones, O sea, exactamente. Y si vemos Bolivia, por ejemplo, que ha tenido más golpes de Estado que la Argentina, más interrupciones democráticas, que la Argentina vemos quizá una población muchísimo más infantil que esta, ¿no? Interesante esto de la edad, ¿no? Sí, es muy lindo ver cómo la sociedad argentina se va desprendiendo no solo de sus certezas que ya no sirven más, la idea del radicalismo y del peronismo, y es interesante verlo cómo todavía los que analizan la política se aferran a ello, la idea de las izquierdas y las derechas, y también es lindo ver cómo se desprende de los miedos viejos. Yo te pregunto a vos... Miedos viejos. De esos miedos viejos. Te pregunto a vos y a la audiencia, ¿hace cuántos noviembres que como si fuéramos perros de Pavlov segregamos saliva de diciembres catastróficos que hace 10 años, 12 años, 15 años que no llegan, ¿no? Que no vienen más? Entonces, ¿por qué siempre alguien juega a asustarnos con que todo se va a derrumbar en diciembre y la sociedad argentina ya no juega a derrumbar nada, ¿no? ¿Cuál fue el momento de quiebre, de madurez? O de este principio de madurez social, vamos a llamarle. A tu criterio, ¿no? Yo creo que hay varios. El 2001, A ver. El 2001 como un punto cúlmine importantísimo. En el 2001 terminamos de abandonar el militarismo. Creo que una buena parte fue en los años 80, digamos, y un gran trabajo de Alfonsín y de algunas organizaciones en particular. Pero cierto es que la próxima vez que el país se complicó de una manera tan grave que en ocasiones anteriores hubiéramos ido a tocar la puerta de los cuarteles para sentirnos seguros, para que alguien se haga cargo de tal desastre, nadie la fue a tocar, ¿no? Contado en primera persona por la persona que le tenía que sonar el celular, no le sonó el celular, estaba jugando al tenis y no le sonó el celular. Y entonces el presidente se fue y bueno, ¿quién sigue? Y sigue el vicepresidente. Bueno, pero el vicepresidente ya se había ido. ¿Y quién sigue? Y después, ¿quién sigue? Y el que sigue dura un día y medio, y el otro dura 2 días. ¿Y quién sigue? ¿Y quién sigue? En el 2001 se abrieron todos los paracaídas de emergencia de la democracia. Y la opinión pública estuvo muy tranquila respecto de lo que realmente estaba pasando, ¿no? Eso fue, me parece, un momento determinante. Y después hay un momento que no se puede determinar en el tiempo cuál es, pero que verdaderamente existió, quizá por cuotas, que es la descomposición de los partidos políticos y la comprensión de eso por parte de la opinión pública. Hace un tiempo un hombre en un focus group nos decía una frase que era brutal, ¿no? Decía, en los últimos 80 años de la Argentina ya gobernaron los civiles y los militares, los peronistas y los radicales, más estatistas y más liberales. La inteligencia sumada de todos nos dejó esto, que es un desastre. Contundente. Exacto. Entonces, mientras la política se pelea tratando de ponerle la cola al burro, ¿quién tiene la culpa? Los 10 años de Kirchner, los 10 años de Menem o Alfonsín o de la Rúa, en realidad la opinión pública argentina los está viendo a todos como un gran fracaso y con un gran asco. El que se vayan todos, ¿no? Sí. Frase tan gastada, diríamos. Tan gastada, exactamente. De lo cotidiano, ¿no? Totalmente. Pero no ajeno a la realidad. Y que lo fue haciendo, ¿no? Sí, Finalmente sí, se fueron oyendo todos, no todos el mismo día, pero la gente le fue cortando de a uno y esperando las elecciones, en cada elección le corta la cabeza a uno, ¿no? Cosas inclusive que no podíamos creer. Digo, Quindimil en Quilmes era imposible que perdiera. Lanús, claro. En Lanús, perdón. Lanús. O Alac en La Plata, digamos, grandes monstruos de la política argentina, finalmente la gente un día va a las urnas y le corta la cabeza. Jorge, y en este último minutito, digo, partidos políticos, hay un desdibujamiento, o sea, como que no existen, ¿eso es bueno o es malo? Desaparición de los partidos políticos. Yo creo que es bueno en términos personales. Ahora también me parece que la discusión sobre buenos o malos debe ir abstracta, como dicen los abogados, porque simplemente es. Hay una razón, los partidos políticos en la Argentina han fracasado, las instituciones han fracasado, están en quiebre en todo el mundo, ¿no? Digo, si en algún momento vos me preguntabas si los demócratas y los republicanos podían perder una elección en los Estados Unidos, yo te hubiera dicho que no, y sin embargo Trump se le metió por la ventana a los dos, con lo cual esta crisis es mundial. A los dos, es real eso, a los dos. Hay un tercero que les ganó a los dos y ninguno lo pudo parar. Totalmente. Lo cierto es que en la Argentina han fracasado y la gente los ha cortado en tiras, ¿no? Y me parece que es una visión sabia.
vamos a vivir un tiempo oscuro, confuso, de adherirnos y de abrazarnos a personas y a sus prestigios y a sus suertes. En ellos vamos a depositar todas nuestras alegrías, ansiedades, expectativas y también nuestros odios, hasta que nos podamos reacomodar de vuelta en otro sistema de instituciones. Gracias, Jorge. Vamos. Pausa.